Vale. Pues entonces la señora directora de la biblioteca me da la venia para que sea yo la que abra solemnemente esta sesión donde tenemos el objetivo de disfrutar al borde de esta minucia titánica y de charlar un poco en torno a esto de los aforismos con motivo de la publicación de este libro, Vida en Común, de Antonio Rivero Tarabillo, en la editorial Libros al Albur, que nos está también dando a la luz otras publicaciones de una forma pues con alegría y con un ritmo bastante interesante, la verdad. Ahora el editor me acaba de traer otro libro, una antología también de la editorial. Así que sean bienvenidas, tengan muy buenas tardes y quiero presentaros, por tanto, quiero hacer un poco de MC, quiero presentaros a Antonio Rivero Tarabillo, aunque creo que aquí no necesita presentación, pero bueno, me lo quiero llevar al territorio de los aforismos, entre muchas facetas que el amigo Antonio tiene, pues en este caso y en este estado aforístico, pues queremos hablar precisamente del género. Él es autor de Vilanos por el aire, que lo publicó el año pasado, ¿no? En la editorial Isla de Siltolá, y este es su segundo libro de aforismos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Aunque también tuviste el premio Rafael Pérez Estrada de aforismos y... eran 30 y tantos. Solo. Eran 30 y tantos aforismos, vale. Entonces eso dará para un opúsculo y lo esperamos. ¿O se sí, está aquí. Está aquí dentro. Pues ahora... No, perdón, aquí es un ejemplar que traigo aquí. Muy bien. Pues ahora nos pondremos al día. Haremos tráfico de tráfico de este... No a lo grande, esto es tráfico, ¿cómo se llama? El menudeo, ¿no? El trapicheo este. Nos daremos aforismos. Como os decía también, obtuvo, creo que el año pasado, o a principios de el premio Rafael Pérez Estrada, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado, y también este año ha visto la luz pues los opúsculos que hizo Cirlot de aforismos, que hizo dos y los compiló y los prologó Antonio para la editorial Renacimiento. Salió a principios de este año y te agradezco también esa indagación, porque cuando una está loca viendo esto de los aforismos, por dónde tira, quién ha escrito, esto que es casi un género secreto, así durante mucho tiempo se ha practicado como las hemorroides, como dicen, como las hemorroides, se ha practicado en secreto, pues de pronto, bueno, pues tener compañía amiga, ¿no? Como la de Antonio diciéndome sobre Cirló, o la de Juan Lamillar, pues poniéndome al día sobre Rafael Porlán y otros autores, pues bueno, eso es siempre una delicia. Así que bueno, bienvenido. Gracias. Y bueno, pues la idea que tenemos en principio es conversar un poco sobre el aforismo hoy y bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿sueltas tú? ¿Te apetece a ti empezar con alguna meditación? ¿Se oye? ¿Está conectado? Sí. ¿O no? ¿Sí? Vale. Muchas gracias por venir aquí a esta hora extraña. Yo decía que es una hora taurina, pero con el tiempo inglés es más bien una hora de tomar el té. Y gracias a Carmen también por acompañarme en la mesa. Habíamos querido hacer algo más informal, que se derivara hacia la tertulia, más que una presentación formal. Porque aunque vamos a hablar de vida en común, la colección de aforismos que acabo de sacar en Libros al Albur, pero se había planteado el acto como una conversación en torno a aforismo y poesía. Y en este sentido yo ahora tengo que decir también que Carmen tiene un libro muy reciente de este año, un libro estupendo porque se han publicado recientemente, bueno, esto no es un secreto, el aforismo está en auge, está absolutamente atravesando, si no en su creación, que eso habría que verlo más en detalle, pero en cuanto a su difusión, un momento dorado. Es realmente algo sin parangón lo que se está produciendo en los últimos años. Y hay editoriales, colecciones que están sacando aforismos de forma desaforada, si se puede usar el juego de palabras, y está siendo cada vez más visible. Pero Carmen ha sacado un libro fundamental, porque lleva el aforismo al terreno que precisamente es el que vamos a debatir. Se titula Fuegos de Palabras, ya en sí es un juego de palabras o un fuego de palabras,
una cierta pirotecnia verbal, fuegos de palabras, el aforismo poético español, siglos XX-XXI, 1900-2014. Eso. Y ahí lo que hace es recoger una nómina muy amplia, porque son realmente 48 los autores, desde autores que han cultivado expresamente el aforismo, como Juan Ramón Jiménez o José Bergamín, a otros que, explicando en sus obras, pues salen una y otra vez aforismos, hasta un caso atípico, como es el de Andrés Rábago, Ops, o el Roto, que tiene esos textos siempre tan afilados y afinados, que tú has seleccionado una serie de ellos porque realmente son unos textos que se sostienen por sí solos, más allá de eso. Entonces, ella ha trabajado precisamente esta faceta de comunión de aforismo y poesía. En concreto, tienes un capitulito en tu introducción muy amplia que titulas Intersecciones, y precisamente son muchas las intersecciones y podríamos hablar tranquilamente de eso, si te parece. Sí, porque además me interesa que lo hablemos también en nuestra práctica de la escritura del aforismo, porque en muchas ocasiones tendemos a pensar que cuando decimos aforismo, lo primero que se le viene a cualquiera a la cabeza es la idea clásica del aforismo, ¿no? Una sentencia, una frase, digamos, que tiene una idea de universalidad, de intemporalidad, impersonal, pero creo que eso dista bastante de los aforismos que trabajamos tú y yo y que bueno, actualmente se hacen, ¿no? Eso no quiere decir que todos los aforismos que se hagan sean aforismos poéticos en la actualidad. Hay aforismos que son más de corte conceptual y otros aforismos que bueno, pues juegan un poco más, están dentro de lo lúdico, de lo poético, juegan un poco más en esa liga. Pero ya se acabó esa idea del aforismo como algo campanudo, ¿no? Algo que suena, algo que si lo tiras se cae y te parte una baldosa, ¿no? Bueno, esa densidad no lo deja volar, ¿no? No se convierte en una maquinaria que haga volar a esa frase, ¿no? A esos textos. Faltaban los vasos. Los vasos comunicantes. Gracias. Entonces, es muy interesante porque en la deriva que ha llevado el aforismo, en realidad ha tomado unos tonos muy propios de la poesía en general, aunque no sean aforismos poéticos lo que se trabaje. Porque, por ejemplo, se ha entrado desde hace mucho tiempo en el terreno de la subjetividad. Ahora, cuando Antonio escribe su aforismo de vida en común, pues la tercera parte, que se llama también vida en común, es una visión de Antonio acerca de una realidad concreta, de unas realidades concretas que tienen, bueno, tendencia a amplificarse los sentidos, pero no es una cosa que sirva lo que dice Antonio a misa. De hecho, lo que dice Antonio, lo que hace es que tú te cuestiones lo que está diciendo él y sobre todo lo que uno piensa, ¿no? Y se establece ahí ese diálogo que, sin embargo, una máxima y una sentencia no dan cabida, ¿no? Entonces, se ha arrimado muchísimo en este tiempo, en el siglo XX, en el XXI, se ha ido arrimando mucho a la poesía. Ya tenía de por sí el aforismo, trata muchas cosas que tienen en común, por ejemplo, la economía del lenguaje, ¿no? Y bueno, pues sumado a la subjetividad, sumado también a la idea de tienen que ser frases memorables, entonces en cierto modo sí que casan con la poesía en eso que hace que de pronto lo recuerdes por algo, ¿no? Tengan algún ingrediente que sea propio del lenguaje poético. Desde una mínima musicalidad, una mínima prosodia, pero minimísima, a un juego de palabras, entonces, bueno, el aforismo, que no siempre ha estado vinculado a la poesía, yo creo que ahora en muchos términos se ha arrimado a la poesía. Yo no sé cómo tú ves. Sí, a ver, hay un error conceptual que se arrastra y todavía llega hasta nosotros, que es la asunción de que poesía es verso, y no necesariamente. Poesía es etimológicamente creación y se puede vincular más bien hacia una mirada, una forma de ver, y desde luego la poesía que a mí personalmente más me interesa es la que trabaja sobre ángulos no previstos, sobre darle la vuelta a la realidad, buscar el en vez de las cosas. Eso es fundamentalmente la poesía, una creación que se fija en lo que de asombroso hay
en nuestro interior y alrededor de nosotros. Desde el siglo XIX, en realidad, la poesía, gracias a Baudelaire y otros, ya contempla el poema en prosa, ya eso está homologado y hay ya diferentes formas de entender la poesía, y de algún modo podría también entenderse que el aforismo es una forma en prosa de la visión poética. La visión yo creo que es lo fundamental. La concisión, la brevedad, sin duda también. Y más que eso, la concentración. Es decir, no por ser breve es aforismo o es poema, claro, lo es porque está quintaesenciado. Sí. Y entonces, en cuanto que es una especie de alquimia que da no un montón de escoria, sino esa gotita áurea, eso es lo que interesa para la poesía y para el aforismo. En cuanto a la prosodia ya no estoy tan seguro, porque es verdad que el aforismo no ha de ser cacofónico, pero no ha de confundir y tratar de invadir el terreno prosódico de la poesía, porque entonces sería un mini poema en prosa. Ahí... Lo que pasa es que en ocasiones, Antonio, se dice que el aforismo está escrito en prosa, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque es que yo me harto de leer en decasílabos. Sí. Por ejemplo, Fernando Menéndez, que es uno de mis aforistas preferidos, me encanta, tiene muchos de los aforismos, están, digamos que tienen ese afán de musicalidad. Te encuentras todo el rato estos sílabos, te encuentras todo el rato. Yo, de hecho, muchas veces cuando estoy leyendo aforismos, voy contando, y yo creo que muchas veces se hace casi conscientemente, ¿no? En ese sentido me aludía un poco a lo de la prosodia, que muchas veces me pregunto si están escritos en prosa realmente, y sobre todo me pregunto qué más da, ¿no? Los aforemas de Miguel Ángel Arcas, por ejemplo, están escritos como él le da la gana, es decir, hay algunos que están escritos en 2 versos y la pausa versal es una pausa enfática. Entonces sí que veo que también hay como un poquito de acercamiento, se acercan así pero con la cintura un poquito, sí. ¿No? a esa prosodia. Y es verdad que, por ejemplo, hay formas poéticas que se acercan mucho a su vez al aforismo, es decir, aunque el haiku japonés está muy definido, pero se acerca también de algún modo, y lo comentaba yo el otro día en un taller de poesía que el soneto inglés, que son 3 serventesios, y el dístico final, ese pareado, el pareado concentra el conjunto de lo que se ha dicho antes en el soneto, pero por otra parte también puede ser una especie de casi apotegma que se convierte en una sentencia para esculpir en mármol, casi. Casi la glosa que recoge, ¿no? Sí. Lo del haiku es muy curioso también, que comentaba de la cercanía del haiku al aforismo, sobre todo desde el punto de vista en que se empiezan a funcionar una forma de aforismos que piensan con la mirada, es decir, no solo es un razonamiento, no solo es una deducción a raíz de tu experiencia, sino que es el ojo observando las cosas, ¿no? Esos aforismos que son casi antiaforismos en un principio, de hecho Ramón Gómez de la Serna se llamaba a sí mismo y decía, yo no soy aforista, los aforismos son la cosa más pesada del mundo, ¿no? Pero ese ojo ubicuo de Ramón se aproxima un montón al haiku. Pedro Salinas, los artículos que escribió en torno a Ramón Gómez de la Serna decía, es que esto se parece una barbaridad al haiku, y existe ahí nopsis, existe ahí también manera de conocer, existe una manera de entender que es a través del ojo. Es una manera que tiene incluso que ver con la orientalidad, desde el punto de vista en el que tú contemplas, y de esa contemplación, de ese fogonazo, ya se derivan una serie de significaciones que el propio lector es el que va llenándose de eso, ¿no? Sí, y además eso se ve más, es más perceptible en aquellos haikus, digo de nuestra tradición, escritos en español, que no optan por el 5-7-5, sino que teniendo algo más laxo, se acerca más al aforismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Tablada o en español Mackinley, que tienen haikus que se llaman haikus, pero son formalmente casi... Claro, pero son haiku en su filosofía, en su planteamiento y en su forma de concebir la cosa. Y es muy interesante también lo que decía antes, que es una manera
también de poética, de asumir la realidad o de acercarse a la realidad, ¿no? Fernando Menéndez hablaba de la verdad poética y María Zambrano, cuando habla de la razón poética, está hablando precisamente de esto, de que en los aforismos ya no solo existe un planteamiento racional, ya no solo existe un planteamiento experiencial, que podrían ser los filosóficos y los morales, sino que también existe un planteamiento poético, de razón poética, de entender las cosas desde la intuición, desde comprender, que yo no sé al respecto lo que piensa, que esto es ya un territorio absolutamente poético, pero hay quienes pensamos que la poesía no es o no solo una forma de expresión, sino sobre todo una forma de entendimiento, una forma de acceso a la realidad de las cosas de otra manera, ¿no? Sí, la verdadera poesía es una percepción singular con una expresión igualmente singular. Y eso es lo que consigue el destello. Si no, la mera versificación no es poesía y tampoco observar algo como lo ve todo el mundo tampoco ahonda más. Ver un poco al sesgo de esa forma distinta, o desde abajo, desde arriba, o desde esa esquina o desde la otra, pero no como se suele ver. El aforismo es verdad que ha evolucionado y en tu antología citas algo de Erika Martínez que viene a decir eso, que hasta principios del 20 todo era, digamos, en plan sentencia y tal, luego ya se ha aceptado esto, pero es verdad que si uno mira a Lichtenberg o a los franceses de Rochefoucauld, toda esta gente son más moralistas de algún modo, y ya la moral ha quedado un poquito fuera del aforismo, aunque por supuesto la puede abordar, pero ya de una forma quizás menos taxativa. Eso y siempre por vía, digamos, subjetiva. Efectivamente. Sí, y casi desengañar y amoral o contra la moral establecida, ¿no? A mí me interesa mucho de los aforismos que son realmente, Humberto Eco hablaba de la paradoja, ¿no? Paradoja en el sentido de paratem doxam, lo que está más allá de la doxa, de lo que está dicho y de lo que está mandado, ¿no? A mí me gusta mucho de los autores, por ejemplo, Carmelo Iribarren me parece un autor moral. Es decir, precisamente porque se cuestiona de una manera muy descarada y muy canalla la moralidad propia, la moralidad que existe, lo que está consabido va más allá. O como, no sé, Ramón Eder o Luis Felipe Comendador, ¿no? También en tu libro yo advierto que hay una mirada sobre la política, sobre la sociedad, sobre que jamás es moralista, pero sí que entraña una moral, ¿no? Fíjate, yo estaba pensando sobre cómo comentar esa tercera parte y yo diría, esto es un tanto peligroso lo que voy a decir, pero es una mirada reaccionaria en el sentido de que reacciona ante elementos que no me gustan. Nunca hay una única verdad o una doxa exclusiva, pero es verdad que hay un discurso dominante, hay un discurso hegemónico, también según el círculo en el que te muevas, es este o aquel, pero es verdad que los tiempos corren en general en favor de un viento que sopla en una dirección. Entonces, de algún modo, quien se plantea hacer algo a la contra, porque hacer a la contra es la obligación primera de quien escribe, tiene que ponerse en posición de no aceptar que ese viento directamente lo arrastre, sino hacerle resistencia. Eso. De hecho, me da la sensación en el libro de Antonio Rivero Tarabillo que no solo pretende dialogar con quien lo lee, sino que viene dialogando desde antes. Es decir, hay una serie de... Por supuesto, eso no aparece en el aforismo, porque un aforismo no es discursivo y los aforismos de Antonio no son discursivos, pero sí que hay es como una destilación de algo que tú llevas ya dialogando con otras cosas, ¿no? Probablemente con el discurso que tú consideras hegemónico, tú andas dialogando, ese diálogo se plasma de alguna manera y tú vuelves a dialogar en torno a eso, ¿no? Tengo esa sensación de que recoge y que vuelve y que lleva, ¿no? Sí, a ver, de algún modo, muchos de los aforismos surgen, o prácticamente todos, como un chispazo, un calambre que se produce ante, pues,
como hacía Ramón en las greguerías, ver que este vaso de agua, en vez de ser un vaso de agua, es otra cosa, esa magia transformadora, y también como calambres o chispas que provoca pues la realidad más inmediata, las noticias, la actualidad, lo que sucede, lo que decía Antonio Machado, lo de la rúa, los hechos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Todo eso es lo que de algún modo hace que uno se manifieste de una forma u otra, pero hay siempre una especie de espontaneidad, es decir, ante una magia que ves en una hoja de un árbol o en una realidad, puedes hacer un poema, puedes hacer un aforismo. Normalmente, si es algo que atañe a la sociedad y a la política o a las formas de vida, los vicios de nuestra época, pues entonces es más fácil que aflore como aforismo. Claro, lo que pasa es que yo veo, no sé, dime cómo tú lo ves, pero veo que existe, el libro tiene 3 partes y en la primera parte me da la sensación de que son más, no sé si poéticas, o quizás podría decir más transgénero, es decir, dan más cabida, aunque en la otra parte también le das cabida, pero le das cabida a la imaginación, por ejemplo, ¿no? De pronto se abre una brecha y el aforismo, que en principio es un género de no ficción, es un género que no permite ese tipo de, en teoría, ¿no? Que no permite ese tipo de acceso a la realidad a través de sus grietas, de pronto aparece, ¿no? Por ejemplo, dice aquí uno, hay naipes del tarot que solo existen en la imaginación. Son los que vaticinan las cosas más extrañas que zarandean nuestra realidad. De pronto aparece eso. Incluso hay algunos que yo he marcado aquí que son prácticamente un microrrelato o se manejan en el ámbito de la analogía, en el ámbito más de la mirada atónita, más poética. Sin embargo, la tercera parte, la de vida en común, la veo más, digamos, más centrada, ¿no? en la realidad política, social, no sé si me equivoco con mi percepción. A ver, los aforismos no son programáticos, van surgiendo cada uno de su padre y de su madre, de sus circunstancias y del ánimo, del humor del momento. Pero es verdad que a la hora de ordenarlos en libro, pues uno trata de agruparlos o no, en este caso sí, podría haber hecho una sucesión sin ningún tipo de interrupción. Pero busqué afinidades y entonces los agrupé por familias de algún modo. Ya ni me acuerdo cuáles son las 2 primeras partes. Son como visiones y sueños, la primera, ¿no? Sí, Vigilia y sueño. Vigilia y sueño, que como su nombre indica, tiene que ver con las fronteras desvaídas entre vigilia y sueño. Los escenarios más bien relativos a lugares, que ahí hay sí quizá algún microrrelato, me fascina. Una historia apuntada solamente que no llega a concluir. Y luego vida en común, que son todos aquellos en los que me planteo lo que sucede de forma colectiva y tomo mi postura, que no necesariamente es monolítica, pero es ante una determinada circunstancia, en un momento concreto, cómo he reaccionado. Pero es verdad que esa tercera parte es la que da título al libro y por otra parte la más amplia del conjunto. Pero por ejemplo, la segunda, escenarios. Me encanta, esa parte me encanta. Ahí trato de jugar, esa es muy juguetona, y trato de jugar con dislocaciones, también en el tiempo, no solamente en el espacio, y con esas manifestaciones de la magia, porque es que realmente la vida es magia. Sí, y precisamente la mirada sobre esa magia y también la manera de acceder a ella a través de la revelación. Los aforismos, como la poesía, tú lo decías, tienen mucho de epifánicos, ¿no? Los aforismos no lo escribe uno no es escritor de aforismos, uno es apuntador o apuntadora de aforismos. Los aforismos te pasan, como te pasan otras cosas en la vida, ¿no? Y de pronto lo único que sucede es que puedes tener el alma disponible o no puedes tenerla disponible, ¿no? Y precisamente en esta parte
está, digamos, ese mecanismo de la revelación se me ha puesto muy en pie, ¿no? En esta parte. Y sobre la tercera parte, te pregunto una cosa un poco también, bueno, con ánimo de jugar y de pensar contigo, y es ¿hasta qué punto piensas que un aforismo puede ser un género de ficción? Te lo digo porque también por mi experiencia personal. A mí en muchas ocasiones me apetece mucho montarme encima de un personaje y estar navegando con carta de verdad, es decir, con apariencia de no ficción, pero estar jugando a ser pues muy pesó en ese sentido, ¿no? Muy fingidora, ¿no? En la tercera parte del libro, ¿te planteas, te cuestionas en algún momento jugar un poco a la ficción o te manejas en el campo de la no ficción? Me manejo en el campo de la no ficción, pero sin embargo es interesante lo que estás diciendo, porque como poeta casi todo el mundo antes o después coquetea con la idea del heterónimo, porque eso aporta muchísimo y permite incluso quitarte ciertos bloqueos a la hora de tratar temas o abordar una expresión más descarnada que otra, etcétera. Pero aquí, sin embargo, se puede decir que soy yo, pero subrayo lo de que no es monolítico, porque me he acordado ahora, fíjate, hablando de esto, me he acordado de una frase del Evangelio que en realidad modifica luego un novelista español muy curioso, que es el más joyciano de nuestros novelistas, que es Julián Ríos. Julián Ríos modifica una frase que se atribuye a Jesucristo cuando dice yo soy el que soy, y Julián Ríos lo modifica y dice yo soy el que es hoy. Entonces, de algún modo, esa capacidad de solamente reconocer lo que estás diciendo en este instante y saber que estás continuamente cambiando y que eres alguien proteico y que de algún modo, al igual que tus células están constantemente desprendiéndose y recreándose y surgiendo hasta que ya dejan de hacerlo, por desgracia, pues eso sucede, tú también de algún modo vas cambiando. Yo no tengo verdades absolutas, me lo planteo todo, soy muy crítico con todo, pero crítica en el sentido de someter todo a tela de juicio, no ser simplemente alguien que va a la contra porque sí, pero no aceptar lo que se me da. Nunca he aceptado la música que supuestamente debe gustar a la gente, jamás he aceptado la literatura que tiene que darse por canónica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No por ser un prurito de contradicción, sino porque para errar o acertar prefiero hacer mi camino solo. Entonces, yo asumo perfectamente como, llevándolo otra vez a la poesía, como yo lírico, lo que se dice ahí, pero también digo que no tratan de ser aforismos programáticos o aurea dicta que queden ahí ya para el infinito. Muy bien, muy bien. Es que es muy curioso lo de la no ficción y lo de la ficción es algo que me interesa bastante en los aforismos, porque precisamente volvemos de nuevo a lo lúdico, ¿no? Volvemos de nuevo al juego, ¿no? Y poder en un momento dado, con tu nombre y apellido, firmar cosas que luego 3 páginas más allá se contradicen, o que yo lo hago un montón, por eso te preguntaba también de tu experiencia de escritura. Y ¿desde cuándo escribes tu aforismo, Antonio? ¿Cuál es tu proceso en esto? Porque yo creo, por ahí leí alguna vez que no hay poeta sin aforismo, y yo no sé si tú has sido un poeta que ha escrito al margen. Yo realmente aforismo se puede decir que no he escrito hasta hace 2 años o 3. Lo que pasa es que muchas veces cuando surgía ese estupor que puede provocar un aforismo, a veces lo canalizaba mediante el poema, pero no, aforismo como tal no he escrito. Siempre los he admirado, siempre los he leído y bueno, de los que tú tienes en tu libro de Fuegos de Palabras, pues la mayoría de los autores, por supuesto no todos, pero los he leído con gran satisfacción, desde los que tiene Juan Ramón a los de Trapiello en sus diarios. Cada vez
cada 30 o 40 páginas pone 5 seguidos. Ese tipo de cosas me ha gustado siempre mucho, pero nunca lo he cultivado. Pero sí lo he cultivado quizá con la facilidad que otorgan las redes sociales. En Twitter llevo 3 meses, pero en Facebook llevo 8 o así, y el blog, que ya es una cosa prehistórica, el blog lo comencé hace 10. Y el blog también era un terreno propicio al aforismo. Siempre he admirado la frase redonda, siempre una buena sentencia para aceptarla o para contradecirla, pero siempre me ha subyugado. Pero escribirlo poco tiempo. Y la verdad es que me he lanzado a eso y bueno, tengo este librito que tiene 3 partes. En realidad iban a ser 6. Lo que pasa es que pareció prudente que fuera en consonancia la brevedad del libro con la brevedad de los aforismos y no hacer un tocho. Yo creo que los tochos, salvo lo tuyo que es un tocho, pero un tocho muy... este es el libro que ha sacado ella, son casi 500 páginas, pero solamente engañoso tocho porque es muy ligero de leer en cuanto que son muchos los autores y la selección está muy afinada. Pero de un mismo autor, leerse, por ejemplo, 200 páginas de aforismos es una insensatez, sí. Eso no tiene sentido. Además, es que el consumo de aforismos, que existe, además existe la adicción al aforismo, que me está comentando que también la padece junto a mí, se cree uno que es una lectura rápida, y ni mucho menos una lectura rápida, son lecturas de digestión lenta. Se cree uno que porque una frase sea pequeñita y porque tenga, precisamente por lo que tú decías antes, por la densidad lingüística, y no solo la densidad lingüística, sino también la apertura de sentidos que tienen estas pequeñas frases. Me gusta mucho la metáfora de la pinza de la ropa, ¿no? Cuanto más se aprieta el lenguaje, cuanto más se aprieta por este lado una pinza, más se abre por este otro, y son de lectura lenta. Y tienes razón que cuando tienes un libro muy gordo de aforismos es como decir, no puedo más. Bueno, no te lo lees, por supuesto, de un tirón, porque no se puede, porque vas leyéndolo poco a poco. Pero este formato yo creo que sobre todo, no sé cómo lo piensas tú, pero dotar de una unidad un conjunto de aforismos me parece mucho más interesante que como se han hecho durante mucho tiempo por muchos autores, porque no, de hecho no estaban concebidos como conjuntos de poemas. Por ejemplo, claro, Juan Ramón Jiménez no llegó a concebir su ideología en un volumen. O sea, ya Romerano se volvió loco y lo juntó, pero no estaba concebido así. De hecho, eran los editores los que arrebujaban y los que juntaban los aforismos de los autores, y los que los ponían, los daban en un libro. Pero ahora, digamos que la cosa no es así. Sí. En mi caso particular siempre los he agrupado, porque eso también es un ejercicio de depuración que uno se impone y de revisión, de pulir. Y Vidanos por el aire, el libro de Siltolá, tenía 3 secciones. Los aforismos del premio Rafael Pérez Estrada trataban todo sobre ángeles, porque estaba en las bases, y así fue. Muy propio de Rafael Pérez Estrada, la angeología. Exactamente. ¿Y ya no eran ángeles o...? Eran espejos, eran espejos. Bueno, también tiene series, pero de la angeología, pues la próxima tiene que ser ángeles. Eran espejos. Pero eso eran 30 y tantos sobre espejos, y era un campo temático que lo podía manejar. En este son varios bloques también, pero yo creo que es bueno al final barajar y ordenar. Al igual que un libro de poemas, rara vez se publica un libro de poemas en orden cronológico. Hay autores que lo hacen, pero ir sumando un poema tras otro según se fue escribiendo quizá no sea la mejor forma de hacerlo, sino buscar ejes que vayan incardinando y sean como el hilo que ensarta las perlas, y perlas son, y procurar que tengan
una unidad, no Claro. cosas deslavazadas. Claro, porque además da una unidad de sentido, da un macro sentido a los aforismos. Los aforismos cada uno son, a mí me gusta llamarlo islas de sentido, ¿no? Rodeadas de silencio por todas Archipiélagos, partes. de algún modo. Archipiélagos, son como islitas que hay por ahí, pero yo sí que creo que el aforismo dialoga de alguna manera con el resto de aforismos que hay en el libro y que hay en la página. De alguna manera es así, por mucho que sean independientes. Entonces, a mí por lo menos me importa el orden de las cuentecitas del collar. Fijaos, con el libro Fuegos de Palabras, pues yo elegía una serie de aforismos de distintos autores, y cuando me propuse seleccionar ya, pues yo iba haciendo como liposucciones, iba seleccionando un montón y lo iba dejando en menos. Luego sí que los ordenaba, porque yo pensaba, y para eso soy muy paranoica, yo en ese ámbito, pensaba que se contaminan con los de al lado o se alimentan de los que están al lado. De en cierto modo no tenía que pervertir el sentido de la obra del autor ordenándolos mal. Es decir, que el orden que yo les podía dar no tuvieran una intencionalidad que fuera mía y propia, sino que, bueno, pues en función del espíritu de ese autor no lo pervirtiera el orden de los aforismos. Supongo que esto es ya nivel de enfermedad grave, esto es terminal, pero me gusta hablar precisamente de esto del orden de los Sí, aforismos. yo este fin de semana he terminado una colección de poemas y los tenía escritos en un primer archivo simplemente conforme se iban escribiendo, aunque a veces ya iba barajando ahí inicialmente, pero luego me armé de valor y lo que he hecho ha sido ordenarlo en 3 bloques. Se pueden ordenar por unidad temática o de otra manera, pero ya a cada uno le he dado su sitio y realmente eso lo que crea es una sintaxis en la cual las palabras no son solamente palabras sino ya forman frases y de algún modo los aforismos sucede lo mismo con ellos. Exacto. Que adquieren un sentido superior al de la mera acumulación. Eso es. Tú sabes, Antonio, una cosa que yo he hecho, que veo como que he hecho en falta ahora en los libros de aforismo, o que me da miedo, ¿no? Que pueda suceder. No sé cómo tú lo ves. Yo creo que, bueno, pues ahora, pues con el auge que está teniendo el aforismo, el auge editorial y también el auge institucional, ¿no? Se está dando un lugar a esto. Espero que incluso, se lo digo a la directora de la biblioteca, me encantaría que hubiera baldas de un apartado que fuera aforismo, porque yo esta antología gran parte, como ella sabe, la he hecho aquí y yo me he vuelto loca, porque es que un libro de aforismo está catalogado de cualquier manera, ¿no? Está catalogado, de hecho, este está aquí catalogado en narrativa, en esta biblioteca, y en otra biblioteca está catalogado como poesía, pero no existe la catalogación de aforismo. Eso en ese sentido que un coñazo se le hace la vida muy complicada a los bibliotecarios y a los libreros con esto de que bueno, exista un apartado para aforismo y que haya libros de aforismo, pero esto de que haya libros de aforismo también puede llevar a que se hagan libros de carril, en el sentido de que se establezca una manera de hacer este tipo de libros o incluso una manera de hacer aforismos, ¿no? Y precisamente lo que a mí más me gustan de los aforismos es la versatilidad y el carácter misceláneo que tienen. Tú te coges un libro tú te coges los pecios de Sánchez Ferlosio y están en un libro que está entreverado con distintas formas, con distintas texturas, ¿no? O cogerte pues un libro donde Trapieros, me comentaba antes, ¿no? Donde en esa entrada quepa el largo aliento y quepa una reflexión o una visión acerca de un paisaje con aforismo, ¿no? Que haya esa mixtura dentro de los libros, me parece una riqueza que temo que se pierda. No sé cómo tú ves esto que estoy aquí yo. Un problema es la falta de espontaneidad, es decir, que se convierte en algo de carril, algo maquinal que se hace ya porque se ha aprendido a hacer. Ese es un problema y que desde luego amenaza notablemente a los poetas, porque el poeta, en cuanto ya se acomoda a lo que sabe hacer bien, pierde espontaneidad y se convierte en un mero versificador, etcétera. Y también con el aforismo puede suceder que ya uno le dé a la máquina de hacer churros del aforismo y salga todo con su calibre perfecto y un producto al por mayor. Sí. Ese es el problema. El auge de cualquier cosa lleva en su
panza, por decirlo así, en su barriga, el germen de su destrucción, porque todo lo que es exuberante tiene gran capacidad de enseguida pudrirse. Y ese es el problema de los aforismos, como de tantos géneros, que tienen un momento cumbre y enseguida desaparecen por por el éxito, morir de éxito. Ese es un riesgo. Yo, desde luego, tengo muy claro personalmente que en el momento en el que note fatiga a la hora de escribir aforismos, una fatiga paradójica porque viene producida por la facilidad de hacerlo, lo dejaría de hacer. Lo dejaría de hacer. Hay que parar. ¿Quieren ustedes intervenir? Que estamos aquí charlando como descosidas. Es una pregunta, me interesa vuestra opinión. ¿Pensáis que hay temas que se prestan más al aforismo que a la poesía, al revés? ¿O es solamente la forma de acceder al tema lo que nos diferencia? ¿O tampoco hay diferencia entre el modo de acceder al tema en poesía y aforismo? No sé cómo lo ves. A ver, hay un microgénero dentro de la poesía que no hemos abordado, que se presta muy bien a cierto tipo de aforismo, que es el epigrama. El epigrama, por su concisión, pero también, sobre todo, por su crítica, por su, digamos que, su postura moral desde una cierta posición, se puede acercar bastante a cierto tipo de aforismos que critiquen la realidad, los vicios, las costumbres, etcétera. Pero a mí personalmente a veces me han surgido ideas que he derivado o hacia el poema o hacia el aforismo. Y eso obedece a una dinámica que uno no sabe muy bien a qué corresponde, pero lo cierto es que de forma natural y casi ajena a la voluntad de uno, pues ya va buscando su sitio. Pero en general no me parece buena idea hacer un poema de lo que puede ser un aforismo, porque una vez que tienes esa especie de frase rotunda que es el aforismo, todo lo demás de algún modo es vestidura de eso, salvo que lo coloques en el sitio que probablemente debería ir, que es hacia el final del poema, como he dicho la palabra epigrama, como una especie de epifonema, una especie de cierre, una coda de algún modo. Pero es muy peligroso colocar lo que era la parte intensa al principio, porque entonces todo lo demás es pies de barro. Antonio, ¿habría una forma de sentir, de percibir una diferencia potente entre el poema y el aforismo? Lo han estado hablando, conversando, pero me llama la atención eso. Hay una cercanía. Bueno, termina los tiempos que no quiero decir. No, vamos a ver. Muchísimos aforismos son poéticos, muchísimos y cada vez más. Son aquellos en los que hay mirada poética. ¿Y qué es la mirada poética? Aquella en la que las cosas no son solamente esas cosas aisladas, sino hay analogía. Tú empleaste la palabra analogía antes. El lenguaje poético es un lenguaje de la analogía, esto como aquello, que también es un lenguaje de casi lo religioso, así arriba como abajo, el cielo, la tierra, es una correspondencia constante, es algo especular. Especular no solamente en el sentido de hacer cábalas, sino de espejo. Y esa capacidad de ver en esto o aquello, que puede suceder en muchos aforismos, es poético y ahí hay poca diferencia. Sí hay diferencia en cuanto que la tradición ha ido creando unos modelos, unas formas que ya reconocemos como poéticas, con verso medido o no, pero que ya se distribuye en la página de cierta manera y en general un poema en general es más extenso que un... Esto es curioso porque el poema género breve ha sido de algún modo sustituido en su hiperbrevedad por el aforismo, que es aún más breve. Pero a grandes rasgos, las intersecciones, volviendo al término de antes, yo creo que pueden acercarse a casi el 50%, quiero decir que es mucho lo que comparten. Sí, de hecho... No pesa mucho en el aforismo, sin que tenga ninguna carga negativa lo que estoy diciendo ahora mismo. No pesa mucho el pensamiento, el flap
del ojo también, la fotografía, cercano al haiku, cercano a... No pesa más que ¿En el poema? No, al revés. ¿En el aforismo? En el aforismo, el pensamiento, la filosofía... No necesariamente. Dependerá del aforista. Es que... ¿Y del poeta? Claro, claro. O puedo Sí. Es que ya, bueno, ya, sí, claro. echarte un... Sí, por supuesto. por acompañar a Antonio en esta respuesta. En el aforismo contemporáneo confluyen textos de muy diversa orientación y origen. Es decir, nosotros ahora mismo estamos llamando aforismos a cosas que parten, por ejemplo, de máximas y de sentencias, que pueden ser más filosóficas, que pueden ser más intemporales, pero eso se mezcla con el fragmento romántico, por ejemplo, que son esos fragmentos que se van cada vez haciendo más pequeños incluso del poema en prosa, que se va destilando. Por ejemplo, hay textos de José Ángel Valente, de Notas de un simulador, por ejemplo, que no sabemos si son aforismos o son poesía, pero que es que da igual. Es que entonces la confluencia de textos de distintos orígenes y con distintas intenciones que se dan en el aforismo contemporáneo conforman un cajón desastre donde cabe igualmente el pensamiento filosófico o cabe el poema en prosa. Es que ya digamos que es casi imposible y además infructuoso intentar No, yo lo pregunto deslindar. por ver y por jugar con todas esas cosas. Claro, Porque sí. pero tengan forman peso. parte, Pero, por incluso ejemplo, el antiaforismo, que el antiaforismo es el disparo político juguetón, parriano, de chiste, todo eso cabe ahora mismo dentro del mundo del aforismo. La poesía lírica, que es la que cultivamos fundamentalmente hoy en el siglo XXI, cabe muchas cosas, pero es verdad que cada vez hay menos poesía, digamos, que sea estrictamente hímnica y lírica, Claro. y cada vez hay más poesía reflexiva de la meditación, y muchas veces Claro. las vetas que más nos han interesado de ciertos poetas, y ahora estoy pensando en Cernuda, por ejemplo, es esa veta más meditativa, reflexiva. Los cantares de Machado se podrían expresar en aforismos, las diferencias que están en verso y rima. Sí. José Bergamín, tú te encuentras un aforismo de José Bergamín y luego te lo encuentras en Duendecito y Copla hecho en poema. Entonces, y te lo encuentras exactamente el mismo aforismo, un poquito más desarrollado y hecho una coplilla. Sí. Bueno, en ambos casos, lo que a mí me interesa de eso es que cualquiera de los dos me haga vibrar. Claro. Punto. Mm. Me haga vibrar. Si es el aforismo, pues encontrarlo bien hecho. Que Claro. es lo que estaba diciendo el hombre. Claro. Si me permitís, es que quería enlazar una cosa que decía Carmen. Esas fronteras difusas entre aforismo y poesía. Es que hay un aforismo de la moneda que para mí es definitivo en este tema, que es el aforismo excelente acaba cuando empieza. Es decir, creo que el aforismo contemporáneo bebe de la poesía precisamente esa apertura de la que tú has hablado hacia valores que los aforistas clásicos no contemplaban. Se empieza, por supuesto, a percibir en Schubert, etcétera, etcétera, pero esa apertura que hace que sea un género tan contemporáneo que ya ha roto en realidad con el pasado del género. Incluso a veces cuesta ese tono tan sentencioso, ¿no? Y creo que la poesía es lo que le puede aportar al aforismo, precisamente ese plus de ambigüedad, de apertura, que realmente hace que los límites entre poesía y aforismo casi no tengan importancia. Lo que importa es que tenga esa función de trasladarte un sentido único de una manera unívoca. O sea, esa ambigüedad en una forma breve. Yo creo que realmente tiene mucho futuro, yo creo, el aforismo, me parece a mí. Sí, la poesía puede aportar, y de hecho aporta esa fantasía, imaginación inventiva que otorga al aforismo más que una declaración, digamos que destinada a influir en los demás o dar ejemplo, al contrario, en ser algo muy subjetivo. Exacto, mira, me he apuntado exactamente eso, del subjetivismo. Es que ahora mismo no tiene cabida en nuestra cabeza
que haya frases intemporales, universales e impersonales escritas por Antonio Rivero Taravillo. Le diríamos, Antonio, amigo, córtate, no me estás haciendo ridículo. No, porque yo, como si, imaginaos que se pone a decir verdades férreas, ¿sabes? Pues mal, le ha pasado algo, ¿no? Ahora mismo es que no tiene cabida algo por el estilo, lo veo prácticamente impensable, ¿no? De hecho, bueno, no es casual que sea en el romanticismo cuando quiebre todo esto y se tienda a la forma fragmentaria, ¿no? Y la posmodernidad pues la ha ido confirmando, ¿no? Entonces, es lógico, lo que nos pasa es normal, es decir, que ahora el aforismo esté en auge tiene que ver también con esa estribación de lo fragmentario. Sí, y hay otra cosa más. En los grandes poemas hay una gran propensión a que se concentren palabras que son susceptibles de ser subrayadas como aforismos. Es decir, de hecho se han publicado recientemente selecciones de aforismos que no fueron escritos como aforismos por poetas como Luis Rosales, que Luis García Montero también. Efectivamente, que es cuestión de decir, a ver, esto es muy rotundo, imaginativo, eufónico, aforismo. Claro. Decía Pedro Salinas que si tú coges, hay algunos autores que si tú los coges, les haces así, se desprenden se desprenden aforismos de esos textos. De hecho, Unamuno, que está considerado como un gran aforista, Unamuno yo me he visto negra. De hecho, él le llama aforismo a otra cosa que no tiene que ver con la idea que tenemos ahora mismo de aforismo, ¿no? Lo que él sí tiene es un nervio aforístico en su escritura, bastante importante, se te desprende todo el tiempo de la obra, sobre todo de diario íntimo, ¿no? Se te va cayendo, bueno, de todos los ensayos, de toda la parte ensayística de Unamuno, y se van desprendiendo, se van cayendo. María Zambrano, por ejemplo, ¿no? Otra autora que no escribió nunca aforismo, y sin embargo, bueno, pues la tenemos, ¿no? Seleccionada, ¿no? Se han seleccionado fragmentos de su obra y se han destilado. ¿Alguna cosilla más? Antes de que Antonio nos lea, ¿no? Tú nos vas a leer algo, ¿no? Leo yo alguna. ¿Alguna pregunta, comentario? Leo 4 o 5 de cada sección, que no los he escogido, ¿eh? A ver, de la primera parte, Vigilia y sueño. Todas las mañanas el mismo decorado y protagonistas. ¿Qué hace pensar que cambiará el argumento? A menudo nos olvidamos de quiénes somos, siempre con la vista puesta en quienes querríamos ser. El insomnio es un país nocturno con muchos consulados de sueño a lo largo y ancho del día. En la segunda parte de los escenarios, este está tras varios que se habla de hoteles, tiene su contexto en esa sucesión de hoteles. Los prejuicios, las ideas preconcebidas, es bueno que se queden olvidados como una camisa en un cajón del hotel. Sin nosotros, ¿qué son los lugares sino recuerdos? Cada sello de visado, una amiga de Pulgarcito por si quisiéramos volver. Esas fronteras que en el mapa parece que las ha eliminado una goma de borrar o que por el contrario ha dibujado un rotulador, ¿cuántos muertos han costado que desaparezcan o se tracen? También se viaja pasando las páginas de un atlas. Desde la casa de enfrente, nuestra vida aún tiene el misterio que hace mucho tiempo dejó de tener en esta. Y de la tercera ya, para ir terminando. Bueno, esto no sé si algunos han estado en Estados Unidos, esto es, creo que procede de las engorrosas condiciones de entrada en Estados Unidos.
Ante lo fastidioso de las solicitudes de visado para ciertos países, en vez de visitarlos como turista, tendrán ganas de invadirlos. Hay religiones que se propagan y otras que se propagan. Hay personas a las que nunca nadie dice de nada, que se pregunten por qué. Hacer más ruido a veces solo significa decir en voz más alta las mentiras. Nada viste tanto a una dictadura como un referéndum o plebiscito. En las redes sociales cada cual da su opinión y circulan las ideas, tanto que a menudo se producen corrientes de aire y se dan portazos. Nunca como hoy el robo ha cotizado tanto en bolsa. Y ya para ir terminando. A quien quiere ser ecuánime, los que no lo son le golpean en ambas mejillas para que ninguna sea más que la otra. Y ya cierro con este. La soledad es un bien que nos gustaría compartir con otros. Y ya está, hay muchos más, pero lógicamente el editor se enfadaría si leyera. Tienen ustedes que comprar el libro. Nada, muchas gracias. Esto es para Carmen. Para Carmen.